Hoy presentamos ¿Qué numerología ni qué 8/4? Desde la antigüedad los números han sido considerados más que representaciones abstractas para contar. Se han concebido como elementos constitutivos de la naturaleza, símbolos de la perfección, incluso la razón de ser de la música, la arquitectura, las formas de la naturaleza. En el mundo esotérico, los números son considerados influencers en el devenir del ser humano. Hoy la numerología en el episodio número 11 del podcast Profanáticos a Imagen y Semejanza. Bienvenidos. Un saludo para todos los profanáticos que nos escuchan en Colombia, México, en el resto de América Latina, Europa y Estados Unidos. Ya nos encontramos en el cuarto episodio de la segunda temporada y el episodio número 11 de este espacio que construimos para reflexionar en torno a los temas que confluyen entre la cultura, el arte y la religión. Entonces hoy, hablando de números, observamos que se han incrementado las descargas, ya vamos por más de 1300. Y pues esto no es más que un agradecimiento para todos los profanáticos que le han estado apostando a este espacio que busca mostrar elementos que son importantes acerca de los diferentes fenómenos religiosos que se dan en la actualidad. Hoy tenemos una invitada, pero antes de presentarla y darle la bienvenida, quiero saludar acá a los hermanos profanáticos y también preguntarles cómo les iba en las matemáticas a ustedes, qué tal esa relación con los números. Hermano Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mijito, buenos días, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, aquí tomándome un cafecito. Muy bien, ¿y a ti qué tal fue esa experiencia, las matemáticas en el colegio? A mí ese del tema, álgebra. A mí ese tema siempre me provocó cálculos, realmente. Sobre todo desde las épocas del álgebra de Baldor, que Sí. tenía en su portada un musulmán, que Sí, entre otras sí, cosas sí. no era Baldor, ¿no? No es el álgebra, o sea, ese no es Baldor. No, ese sí es musulmán, el personaje que aparece en la portada del álgebra se llamaba Al-Khwarizmi y era un matemático y pues muy importante en cierta época. Realmente Baldor era un matemático y abogado cubano que se llamaba Aurelio Ángel Baldor, y el problema más grave que él tuvo que resolver fue la Revolución Cubana. Vea, yo Un creo exiliado. que eso es nuevo para muchos porque todos crecimos con ese famoso libro que nos generó más terror que afinidad en muchas situaciones. Bueno, qué buen dato. Ya empezamos bien el dato curioso de Baldor. Bueno, muchas gracias, Lucas. Hermano Santo, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bueno, pues todo muy bien también, y mi relación con las matemáticas fue, me volví un 8 prácticamente. Una gran paradoja era que cuando tenía que hacer gráficas y cuando tenía que hacer un tipo más de dibujo en física, me iba muy bien, pero en matemáticas no. Así que casi la pierdo, pero bien. Bueno, qué bien. Pues a mí realmente me gustaban mucho las matemáticas, pero es curioso porque a estas alturas del partido ya no me acuerdo bien ni de las tablas de multiplicar. Así sería ese proceso de aprendizaje que yo hice. Y bueno, pues démosle bienvenida acá a nuestra profanática, una de las más fieles acá a la cofradía, a Fabi. De nuevo te tenemos entre nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana y cómo te sientes? Hola a todos, muchas gracias por invitarme nuevamente. Realmente me siento privilegiada. Muy bien, bueno, esta semana muy bien. Con las matemáticas siempre fue fatal. Realmente fueron siempre mi talón de Aquiles. Nunca tuve excelentes notas. Además creo que tampoco tuve profesores buenos que hicieran que amara los números. Pero
la vida con sus vueltas me puso nuevamente por la vía de los números y bueno, interesante, vamos a ver. Qué bien, pues bienvenida Fabi, y ahí sí, haciendo honor entonces a la numerología, a la cuenta de la 1, de las 2 y de las 3 demos inicio a este episodio. Entrando en materia, Fabi, ¿tú cómo te acercaste a la numerología y cómo la podrías definir? Bueno, la numerología viene de la mano igualmente que lo fue el tarot, de la mano de mi abuela. Realmente mi abuela fue como la mentora en todas esas áreas esotéricas. Curiosamente, mi abuela lleva el apellido Cuentas, Aneleña Sánchez Cuentas. Y ella fue la que me inició como con este tema a partir de muchas tertulias que nos ponían a reflexionar acerca de la vida, acerca de nuestro devenir, de quiénes somos, para dónde vamos, y ahí siempre estuvieron los números muy, muy presentes y los cálculos de los ciclos y la influencia que estos números pueden ejercer en nuestras vidas. Entonces, a partir de todos esos cuestionamientos, digamos que toda esta información quedó ahí como en stand-by, pero que solamente resurge en mi vida en un momento de crisis existencial y algunos choques emocionales que lo hacen a uno preguntarse, bueno, ¿y aquí para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy relacionando de tal o cual manera con las personas? Y todo puede explicarse, pues al menos de una forma clara a partir de los números. Es como una herramienta que nos va a guiar en nuestro autoconocimiento. Y de hecho así la definiría yo, como una herramienta de autoconocimiento a partir de las vibraciones energéticas de cada número. Sí, pues bueno, más adelante vamos a profundizar un poco porque efectivamente hay una connotación esotérica de los números, pero si nos vamos a lo que ha sido la historia e incluso dentro de los procesos de aprendizaje, los elementos que primero nosotros aprendemos son los números. Y hay diferentes sistemas numéricos, ¿sí? Estaban los griegos, los mayas también se conoce que desarrollaron todo un sistema para contar, y las matemáticas prácticamente vienen a ser un elemento fundamental en nuestra vida diaria. Santo, desde la cultura y desde la historia, ¿cuál vendría a ser ese origen y quizás qué elementos se podrían destacar acerca de los números tal y como los conocemos nosotros? Bueno, el tema está en que desde que el hombre tiene uso de razón de ser hombre, yo creo que se ha relacionado con las matemáticas. Sin embargo, pues también ha habido ciertas épocas donde ha habido mayor preponderancia del tema, y esto lo vemos muy claramente en el tema de Pitágoras. Pitágoras es, al menos desde el sistema de creencias occidental, desde su génesis, pues Pitágoras cumple un papel determinante en este tema. Y lo interesante de Pitágoras es que siempre lo relacionamos con el tema del cálculo y del teorema y todo esto. Y Pitágoras en sí fue un iniciado, un místico, que relacionó la matemática y los números con la espiritualidad. Eso es un dato pues que debemos tener en cuenta. Se catalogaba o lo conocen desde sus biografías como un sacerdote geómetra, ¿sí? Con un carácter bastante marcado en lo esotérico, es decir, lo reservado. Y pues Pitágoras postula que la creación del cosmos se da a partir del número. No solo hay que ver a Pitágoras como desde una persona, un sujeto, sino también desde toda una filosofía, y esa filosofía también pues tenía sus miembros, ¿no? Que de hecho hasta tuvieron preponderancia política en su tiempo. Entonces ocuparon cargos en la antigüedad y demás en varias ciudades. Y así Pitágoras se convierte en inspirador, o el movimiento pitagórico se convierte en inspiración para filósofos como tal, el mismo Platón. Ya no podemos entender a Platón sin Pitágoras. Algo interesante y quiero resaltar es que
el término número tiene la misma raíz, aritmos, de ritmo, que significa música también, y vemos que Pitágoras, si nosotros vemos su biografía, pues también es uno de los pioneros en este tema de las notas musicales, de relacionar el número con la música y demás, y la medida, ¿no? Entonces, también para tener en cuenta. Y pues bueno, así a nivel general, el número tiene una dimensión más que cuantitativa, una dimensión cualitativa, porque el número en sí es símbolo de los símbolos, por ende se relaciona con la divinidad, con lo trascendente, con lo mistérico y con lo espiritual. Muchas gracias por la invitación. Yo les quiero platicar una cosa realmente preciosa y extraordinaria. Si nosotros contásemos la escala de Do, es decir, vamos a partir del Do, como todos sabemos, son 7 notas, pero cuando yo menciono la escala completa voy de Do a Do, es decir, de su octava. Entonces tengo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y nuevamente el Do, que sería el grado número 8. Bueno, entonces, si yo estoy en la tónica, la nota superior a la tónica, la que sigue, que es el segundo grado, sería el Re. Pero si yo platico del segundo grado descendente de Do, es el Si. Pero el Si, ¿qué número de nota es en su forma ascendente? Es el 7, vamos a contarlo. Do es el 1, Re es el 2, Mi es el 3, Fa es el 4, Sol es el 5, La es el 6 y Si es el 7. Por lo tanto, en forma ascendente es el número 7 y en forma descendente es el número 2. Pero el Re es el 2 ascendente. Entonces, si sumamos el 2 del Re y el 7, va a darnos 9. Y luego vámonos al Mi, por favor, es el número 3 ascendente, pero el 3 descendente viene siendo el La. Contemos Do, Si y La. Pero el La en forma ascendente es 6. Entonces el 3 del Mi y el 6 del La me va a dar 9. Si nos vamos al Fa, en su forma ascendente es el grado 4. Do, Re, Mi y Fa. Y en forma descendente, el grado 4 sería el Sol. Do, Si, La y Sol. Por lo tanto, el Sol, en su forma ascendente es el quinto grado y el otro, que es el 4, 5 y 4, nos van a dar 9. Y si voy a La, ese ya lo habíamos mencionado cuando fui a la nota Mi, que es el tercero ascendente, y el La es el tercero descendente, pero en su forma ascendente es 6. Entonces lo sumamos, 3 y 6 nos va a dar 9. Y el Si, que también ya lo habíamos mencionado, viene siendo el segundo grado ascendente, pero en su forma ascendente es el séptimo. Por lo tanto, nos va a dar 9 también. 7 y 2, 9. Y el Do, por supuesto, pues es el octavo grado de su octava, más el 1, que es la tónica en sí mismo. Entonces, 8 y 1 nos va a dar 9. Bueno, pues esa es la magia de los números en la música, que pues es una rama de las matemáticas. Y aquí también es válido decir, y muy interesante, que el número 9 es el genoma humano. Bueno, pues espero que este comentario les haya sido de interés y los felicito por un programa tan precioso. El número lo entendemos como una abstracción. En el caso de los griegos, ¿qué connotaciones tuvo? Y también mirándolo desde la parte cristiana o hebrea, donde también las letras tienen una connotación numérica, ¿qué se puede encontrar allí? ¿Qué elementos se pueden rastrear? Bueno, el tema está en que desde la cosmovisión, ahí sí. Dilo tuyo. Desde la cosmovisión, que es una palabra favorita en este podcast, sobre todo de mi parte. Sí.
desde la cosmovisión griega o grecolatina más bien, y después la fusión con el sistema de creencias también hebreo, pues es muy interesante ver el número porque las dos culturas tienen bastante remarcado el tema de lo numérico. En el caso griego, el 1 es la unidad, y vemos que posteriormente con la visión cristiana, agustiniana, pues el 1 es Dios, ¿no? O sea, la teología tiene mucho énfasis en el tema numérico también, pero podemos ir así como la secuencia, ¿no? En la antigüedad griega, el 1 representa la unidad, lo infinito, lo esencial, es la idea, ¿sí? El 2 representa incluso al sujeto, el sujeto es dual, es conflicto, es opuestos, ¿bien? Es elección. Vivimos constantemente en lo dual, entonces es muy interesante ver el tema del 2 también, así como el 3 es la tríada, la solución, el equilibrio. Todo esto, digamos, desde la síntesis pitagórica se puede ver que tiene mucha importancia, ¿no? El 4 es estabilidad. De hecho, me gustaría resaltar aquí que Da Vinci, cuando pinta El hombre de Vitruvio, basado en cálculos de un arquitecto que es Vitruvio de la antigüedad, romano, dibuja al hombre de Vitruvio en un cuadrado y también en un círculo, haciendo énfasis precisamente en eso, que el 4 tiene una importancia muy, muy grande porque representa el equilibrio, la materialidad, la estabilidad, la unión de los opuestos. Y el 10 también representa la perfección o completud. ¿Por qué? Porque es la suma de los primeros 4 números. Recordemos que es la unidad, la dualidad, la solución o el logos incluso es el 3 y el 4 que es la materialidad, lo visible, lo tangible y lo medible. Entonces el 10 tiene una relevancia muy grande, ¿no? Entonces ya lo decía, más que elementos para calcular, que es lo que nos enseñaron a calcular, que es como lo más rudo y lo más primario, el número tiene una importancia y un significado muy grande desde el punto de vista espiritual y mistérico y filosófico. Otra de las cosas que quiero resaltar es el tema de la música. Ya escuchábamos a nuestra amiga, que es una gran amiga aquí en México, Amelia Guizar, que ella es compositora, y pues ella hacía énfasis precisamente en eso, en lo que Pitágoras decía, que la música no se puede entender sin el número, porque la música es geometría en el tiempo, es una vía trascendente que incluso sirve para curar, que de hecho también alguien famoso de la Edad Media, que es Sor Hildegarda de Bingen, utilizaba la música para curar, ¿sí? Y pues ya cierro esta parte diciendo que para Platón el universo estaba regido por ciertas pautas matemáticas básicas. Dios utiliza siempre procedimientos geométricos, señalaba, ¿no? Y esto lo ratifica Galileo en su frase más célebre, que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y ya entrando en el tema de lo hebreo, lo bíblico, pues el número también está relacionado con el alfabeto. De hecho, cada letra del alfabeto hebreo es un número. Entonces no es solo la fonética o la tonalidad de la palabra, sino la música en ella inmersa. De ahí que nos resulte tan complejo saber que la Biblia ha sido traducción de la traducción de la traducción, cuando en su principio, cuando se escribió en hebreo, pues también tenía cierta musicalidad, ¿no? O sea, la poética bíblica también estaba enmarcada dentro de lo numérico. Y ya desde el punto de vista bíblico, el 1, en relación con lo griego también, es Dios, es el absoluto, la divinidad. El 12 tiene un significado muy importante porque es la comunidad, es la tribu, son los apóstoles. El 1000 es multitud, ¿sí? No cuantificable. El 7 es perfección y plenitud. El 3 es relación, es amor, es comunión, de ahí el tema trinitario, importantísimo. El 10 son las formas de presentarse a Dios, esto es ya desde el punto de vista de la religión judía, el tema de la cábala o el tema del árbol de la vida. Son las 10 emanaciones o las 10 formas de manifestarse desde la infinitud o desde la energía más pura hasta la energía más condensa, que es la naturaleza y el ser humano. Entonces todos esos grados están dados dentro de la cábala, dentro de la sefirot, como le llaman a este árbol de la vida. El 8 es renovación, resurrección, nuevo comienzo, y el 6 es un número bastante complejo porque representa la finitud, la contingencia, la imperfección, pero también representa al ser humano, bien, porque el hombre fue creado en el sexto día. Y otro, pues
muy importante es el 40. El 40 es el número de la prueba, el número de la renovación también, ¿no? En este caso del Evangelio, el número de la tentación, en fin. Entonces es muy interesante ver estos temas de lo numérico o de la numerología en la antigüedad y saber que hasta nuestros días pues tenemos todavía esto presente, y ojalá que lo tengamos presente porque se nos ha ido olvidando también. Uh-huh. Pues bueno, esta es una perspectiva que es valiosa, además lo de Pitágoras, que creo que es un personaje relevante y que se ha reducido muchas veces a lo del teorema, ¿no? Entonces me parece valioso, pero es una historia que está muy enmarcada de todas maneras en la ciencia, ¿no? Porque hoy hablar de números es casi hablar de inteligencia, de gente que es pila, de ingenieros, de los científicos. Pero en el esoterismo, y como lo señalabas, incluso dentro de las religiones los números han jugado un papel muy importante. Desde esa concepción esotérica, Fabi, ¿qué puedes describir acerca de esa mirada energética de los números? Bueno, esta información, pues realmente con respecto ya concretamente a la numerología, no se sabe exactamente cómo surge, de dónde surge, pero lo que sí se sabe es que mucha información fue recogida por Pitágoras, por la escuela pitagórica prácticamente, y él decía, por ejemplo, que la vida se mueve por ciclos, y con ciclos de 9 años, que son ciclos además predecibles y progresivos. Entonces ahí no hay ningún tipo de adivinación ni nada raro, sino que simplemente los ciclos se repiten. Entonces las lecciones con él, las lecciones de vida también se repiten. Y estas lecciones lo único que cambia es como su intensidad. Vamos a pasar de lecciones de vida mucho más suaves a las más difíciles, a las más complejas, porque se supone que esa es la lección que nosotros debemos aprender. Además, por otro lado, también está toda esta concepción de que obviamente todos nacemos un día, a una hora y un minuto determinado, y dentro de unas vibraciones energéticas particulares que van a determinar en gran medida la forma de ser y la forma de relacionarme en un contexto determinado y en unas circunstancias determinadas. Y esto es lo que le da también valor a esta herramienta, la numerología. Uh-huh. Qué bien, porque pues bueno, ya ahora vamos a ver este tema de las fechas y los diferentes números que tenemos en un sentido esotérico los seres humanos. Pero ya para cerrar entonces esta primera parte, que fue más un acercamiento histórico y conceptual a lo que han representado los números para las diferentes culturas, específicamente la griega, porque creo que acá el tema es muy amplio y no vamos a abordarlo en esa totalidad que podría darse. Pero algo que nos llama mucho la atención son los números oscuros, ¿no? Siempre hay unas supersticiones que también se tejen alrededor de estos números. Lucas, ¿qué nos puedes contar acerca de esta dimensión oscura de los números? Bueno, ya hemos visto que el uso de los números depende de los diferentes contextos, ¿verdad? Y uno de esos contextos es el tema de registrar hechos históricos, lo que comúnmente conocemos como las fechas. Las fechas nos recuerdan esos sucesos precisamente. Cuando yo digo el 9-11, inmediatamente me puedo acordar de lo que pasó en el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, ¿no? Pero resulta que también hay un 9-11 también fatídico para Latinoamérica, puntualmente para Chile, por los sucesos del golpe de estado de 1973, ¿no? La época de Allende. Dentro de esas fechas, yo creo que la fecha a la que más superstición se le tiene es al viernes 13. El viernes 13 de octubre de 1307 es el origen de esta fecha. Fue cuando se dio inicio a la persecución y caída de los caballeros templarios. Estos personajes fueron llevados ante la Inquisición para ser juzgados y condenados por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. Todo esto fue orquestado por el rey Felipe IV de Francia, alias Felipe el Hermoso.
¿Ah? ¿Qué tal la belleza? De ahí en adelante, el viernes 13 se ha convertido en una fecha fatídica por registrar realmente diferentes sucesos a lo largo de la historia. Cosas como incendios forestales, ataques terroristas, accidentes aéreos, naufragios, etc. Entonces ha hecho que el viernes 13 se convierta realmente en una fecha cultural, ¿cierto? Una Sí. fecha fuerte dentro de los imaginarios, pues, de las personas. Y que curiosamente el viernes es el día de la semana que más ha coincidido en días 13 a lo largo de la historia del calendario gregoriano. Qué bien ese dato. Sí. Ahí está la cuestión. Para Latinoamérica y para Grecia no es el viernes 13 sino el martes 13, y lo único que se encuentra por allí es que el martes es relacionado con Marte, que es el dios de la guerra. Y también se cuenta que los acontecimientos que se desarrollaron el día de la Torre de Babel, eso de la confusión de las lenguas, también se registró un martes 13. Con el tema de las fechas, hablando de lo mismo, pero otra cosa diferente, también se dice que las personas que en su fecha de nacimiento estén relacionadas con el número 5 desarrollan un gusto por lo desconocido y las ciencias ocultas. Es lo que se denomina al 5 como el número de las brujas. Fabio, ¿usted qué fecha nació? ¿Tú eres 5? Yo tengo un 5 por ahí metido, es por el mes de mayo. Mes 5. Okay. Todo se explica. Para la muestra una bruja. Sin duda el número más fuerte dentro de ese tema de los números ocultos y oscuros y que causan pavor es el 666, ¿no? Más conocido como el número de la bestia, que está citado en el Apocalipsis 13:18 de la siguiente manera: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En escritos más antiguos, ¿sí? Como los papiros de Oxirrinco, decían o hacían referencia que el número de la bestia no era el 666 sino el 616. El tema del 666 viene de unos escritos romanos. Recuerden que los números romanos, la denominación es en letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces el 666 vendría siendo como DCLXVI, y esto es un acrónimo que vendría a significar Domitius Caesar Legatus Exit Violenter Interfecit, que traduce: Domicio César mató vilmente a los enviados de Cristo. Diomicio era el nombre de pila de Nerón, quien tenía fama de perseguir y aniquilar a los cristianos de su época. Por eso es un anticristo por naturaleza, sí, o por excelencia. Sí. Uy, pero qué explicación tan exegética que nos has dado acerca de ese número. Me fui de exegética aquí. De exégeta. Te fuiste de exégeta. Y tocando este tema de los números oscuros, de hecho, hay lugares donde se prescinde del número 13, por ejemplo, en edificios, ¿no? Porque tiene esta parte oscura. Y hay otro número que prácticamente es muy nuevo, que es muy peligroso, no sé qué pasará, pero por ahí están diciendo que ojo con el 2022, no sé qué será, ¿será que tiene veneno? ¿Será que tiene, no sé? Con el 2020, que también yo creo que es número 6. Ese va a llegar a ser un registro, ¿verdad?, bastante importante, un parteaguas ahí en la historia de los eventos humanos. El 2020. No, y miremos que el 40, ya lo decía, tiene una connotación bastante fuerte en el tema de la prueba. O sea, ahí nos queda también la cuestión abierta si el 2020 también pudo ser como esa apertura, ¿no?, a un tiempo de prueba, ¿no?, de dificultad quizá. Entonces es como para tener en cuenta, no estamos aquí haciendo postulados ya definitivos, simplemente son curiosidades que vienen a la cabeza, ¿no? Cábalas, Armando, cábalas al respecto. Pues bueno, yo el único que me acuerdo es el 777, que era muy usado por Cantinflas. Por Cantinflas, que era masón, ¿no? Y se sí, claro. Sí, por supuesto. Y siempre los números, bueno, tienen ahí su ciencia y al final quizás abordaremos un poco el tema.
Bueno, pues ya vimos algunos rasgos importantes de lo que han sido los números desde diferentes perspectivas, y ya vamos a entrar un poco más en el esoterismo y lo que tiene que ver con la numerología. Fabi, desde esa experiencia y desde lo que has conocido, ¿para qué sirve la numerología en estos tiempos? Bueno, la numerología sirve, yo diría que como una guía individual. Eso es como si uno tuviera una brújula que le está indicando dónde es el norte y para dónde tiene que ir. O un GPS que le está indicando el camino, y también que lo ayuda a uno a saber cómo se relaciona uno con la gente, por qué se relaciona uno de tal o cual manera también, y por qué la relación con ciertos lugares también, porque uno no está porque sí en un lugar, sino que también eso también tiene su explicación y tiene su carga energética importante. Entonces la numerología aquí se vuelve como una herramienta que nos puede ayudar a comprender quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la vida, obviamente pues a darnos como luces, ¿no? No son postulados definitivos tampoco, y por qué se desarrollan muchos de los eventos que vivimos. Entonces a partir de ahí estamos vibrando, cada número tiene su propia vibración y estamos vibrando en función de estos números. Dentro de los aspectos que uno podría así a manera general ver a través de la numerología, podremos encontrar la esencia de la persona, quién soy yo, las capacidades y las potencialidades de cada uno, los procesos de vida y de destino, las misiones, propósitos de vida, inclusive hasta también darnos luces acerca de nuestra vocación y nuestra profesión ideal, las compatibilidades amorosas, amigos, familia, también sirve para eso. Y lo más importante, que creo que es lo que en mi caso fue lo que me llevó realmente a profundizar eso, que son los contratos heredados y las creencias limitantes, que se refiere a toda esa parte familiar, ese lastre, digámoslo así, familiar que llevamos todos y que vamos heredando poco a poco, y que vamos cargando nuestra maleta con una cantidad de cosas que finalmente, bueno, no sirven para avanzar. Entonces tenemos que desaprender para volver a llenar y llenarlo mejor, y ese es el proceso también de la numerología. Ok, bueno, en este tema hay varios números, y para nosotros que somos neófitos en el tema, sí nos gustaría que nos comentaras, primero, si uno es un solo número, y segundo, si hay varios números, pues más o menos cuáles son esos números, y sobre todo cómo se calcula el número como tal, para que también nosotros podamos aprender y mirar realmente. Bueno, primero que todo, somos muchos números, no somos solamente una sola cosa. Tenemos múltiples influencias del mes de nacimiento, día de nacimiento, año de nacimiento. Fuera de eso también están las influencias y el legado de nuestros padres, está también las letras que componen nuestro nombre y apellido. Hay muchos elementos que vienen a conjugarse acá y hacer que seamos lo que somos prácticamente, únicos e irrepetibles, que de hecho esa es como la fortaleza de todo esto, somos seres únicos. Y esto lo vemos a través de los números. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hiciéramos el cálculo para profanáticos, tomaríamos la fecha de nacimiento de profanáticos, que sería día, mes, año. En este caso sería, a ver, saquen papel y lápiz. Vamos a hacer el ejercicio. Sí, hay un número que es básico, que es, entonces tú dices el día, mes y el año. Y el año. Y se suman todos los números uno a uno. Sí. Y después, sí, digamos... se hace la sumatoria de esto, pero sí, de estos números que van a darte tu número de año de vida personal. Y estos números se reducen a su mínima expresión, porque vamos a trabajar siempre con los números entre el 1 y el 9.
Ok. Entonces, listo. tenemos el mes 10 de Profanáticos, el día 3 y el año 2020, en este caso. O sea, el 10, pues lo reducimos, nos da 1. 3 ya está reducido y el 2020, 2 más 2 nos dará 4. Entonces vamos a sumar 1 más 3 más 4. Ajá. Y esto nos va a dar 8. 8. Nos volvimos un 8. Exacto. Entonces 8 sería el número de vida personal de Profanáticos. Este número es lo que llaman como número máscara, ¿sí? Es el número con el que llegamos a presentarnos al mundo y trae unas características particulares y especiales propias de ese número 8 y son las que nos van a servir para desenvolvernos en la vida. O sea, hablando general para todos, ¿sí? Hay que saber que estos números tienen una energía pendular, es decir, que van oscilando de lo negativo a lo positivo y que lo ideal y el trabajo de cada quien es lograr el equilibrio y lograr la alineación de estas energías para que las cosas fluyan y se den de la manera que uno espera, de la manera apropiada. Entonces, el número 8 para Profanáticos tiene una palabra clave que es triunfo y una virtud que es la abundancia. Entonces ahí ya con eso empezamos bien. Ok. Este número se caracteriza por ser muy tenaz, con una gran fuerza de voluntad y ambición. Representa la fuerza de la concreción y el deseo profundo, de lo seguro, de lo sólido. Son líderes muy positivos, enérgicos, tienen una gran capacidad emprendedora, buscan el éxito. Es una vibración bastante vinculada al poder, pero lo chévere es que también representa esa conexión entre lo espiritual y lo material. Estos serían como los aspectos positivos generales y también tenemos pues obviamente esa parte de sombra. Sí. Y dentro de los aspectos sombra está la falta de empoderamiento, el conformismo, el control obsesivo de las cosas y no le gusta mucho la frustración. Pero cuando estas dos fuerzas se alinean y se encuentra el equilibrio, cuando están alineadas, esto potencia mucho el poder, creer en su poder, mejor dicho, prácticamente, el emprendimiento, el liderazgo, pueden generar admiración y respeto social, estructura y vuelve a realidad los proyectos y le gusta trabajar y crear y generar métodos y herramientas nuevas para que la gente también las utilice y se beneficie de ellas. Ese será como el ideal cuando todas las fuerzas están alineadas para ese número 8. Bueno, esa es la parte del número 8 general, ¿no? Ese número de ¿Qué es? Ese es el número del nacimiento. Sí, esa es la fecha de nacimiento pues de Profanáticos. Exacto. y esas son las herramientas con las que Profanáticos aterriza aquí en este plano y llega a hacer su trabajo. Okay. Pero vamos a ver otro aspecto que es el número, lo que llaman el número de alma, que es el número interno. El número interno de Profanáticos, que vendría siendo en este caso el día de nacimiento. Y el día de nacimiento es el número 3. Y este número se caracteriza por el brillar. Sí, yo brillo. Y su virtud es la creatividad. Entonces aquí también vamos a ver ese sistema pendular de luz y sombra. Y en la parte positiva vamos a ver que es uno de los números más intensos y emocionales de toda la escala numérica. Tiene un gran talento de expresión y comunicación. Son bastante ingeniosos y ágiles, son inteligentes, creativos y bastante sociales.
son optimistas y positivos. Esa es la parte de luz. La parte sombra es la dispersión, la falta de seriedad. Bueno, claro que aquí vivo oscilando, ¿no? El Oiga, péndulo. pero sí, yo no sé por qué cuando el péndulo se viene para este lado. Te sientes agraviado. Sí, Bueno, no, ya. también están Gracias los, por el 14, ¿no? también Por ese 14 cañonazo. los prejuicios también. No les gusta perder y tienen una capacidad de influenciar las masas tanto positiva como negativamente. Wow. Cuando estas fuerzas se alinean, entonces se potencia la creatividad, se desarrollan todos los múltiples talentos que la componen, se potencian, la ingeniosidad mental también, el poder de expresión lo potencia y se convierte en un motivador bastante positivo, que esto también es pues muy bueno, que este sería prácticamente como ese yo interno sería como la vibración real de Profanáticos, yo diría. Que eso es lo que me parece más interesante, aunque sea un número 3, por todo y Está bueno todo. eso. Ahora, lo último que podemos también, bueno, casi aquí hacer como ejercicio, que es otro calculito chiquito, es ver cómo la influencia colectiva de este año, que es un año número 5, influye en nuestra energía personal, ¿sí? Porque eso también tiene sus características y lo pone a uno como a trabajar ciertos aspectos de ese número. Entonces, para hacer este cálculo es muy sencillo. Tomamos el 2021 en este caso, sumamos todos los números, entonces 2 más 2 más 1, que nos dará 5. Lo sumamos, este 5 lo sumamos al número 8, que es el número de vida de Profanáticos, y esto nos va a dar un tercer número. En este caso creo que nos da 5 más 8, 13. 13, 4. Exacto, ese 13 se reduce, 4. entonces vendría siendo un año 4. Entonces, ¿qué es el 4? ¿Qué implica un vibrar en este año 5 como un número 4? Teniendo en cuenta que este año número 5 la lección es aprender a adaptarse. Esa es como la lección para todos. Entonces, va a vibrar en número 4, lo que implica que deben enfocarse en el aspecto constructivo, el empoderamiento, la concreción de las energías, todas sus energías aquí en pro de este trabajo. Se presentarán retos ambiciosos, habrá progreso, habrá expansión, se va a generar abundancia este año. Y les invita también, igual que el tarot, de hecho, los invita a luchar por lo que ustedes quieren. Que eso me pareció súper. Se alinearon los astros. Muchas gracias. Los chakras de Profanáticos. Sí, y ahora, bueno, la parte de sombra que podría, digamos, la complicación que podría traer este número 4, pues en este año. Otra vez ahí conmigo usted. Serían, bueno, las cosas que pueden salirse de control, pueden haber cambios inesperados que lleven a tomar decisiones que no se contemplaron, gastos inesperados, habrá que invertir, fricciones de algún tipo y algo de carencia y escasez en general, ¿no? Aspectos generales. Pero pues bueno, digamos que cuando uno ya sabe esto, pues ya no lo toma por sorpresa. Entonces ahí ya están advertidos los profanáticos para lo que les espera en este 2021. O sea, la suerte de un colombiano común y corriente. No, pues muchas gracias, Fabi, porque además pues creo que son muchas cosas positivas
Alguien pensaría que te pagamos muy bien para que nos digas lo que queremos escuchar, Pero no, pero no están pagando. no, creo que todos pueden ver ahí las fechas y bueno, aclarar que la fecha que se tomó el nacimiento de Profanáticos fue el lanzamiento del primer podcast, ¿no? Que es donde consideramos que nos lanzamos como colectivo, pero no, es muy valioso lo que nos comentas. Y creo que muestra otras perspectivas y lo que me llama la atención es que tiene coincidencias con lo que mirábamos también con el tarot y bueno, toda esta diversificación de energías y de asociaciones con los números que para muchos puede ser desconocido, pero es todo un estudio y es una creencia que incluso se ha traído desde muy antiguo y que pues bueno, vale la pena reivindicar ahorita más con esa propuesta que tú haces de que es una posibilidad para hacer autorreflexión, para examinarse y para pensar como en esas posibilidades que uno tiene de revisar su vida, ¿no? Sí, esto es básicamente una herramienta, pues considero muy poderosa. Y realmente yo invitaría a la gente a que se interese por el tema, que investigue, que busque información y entenderán cómo se relacionan las cosas y cómo se relacionan esto de los números con las experiencias personales de cada uno y cómo nos ayuda también pues a superar ciertas situaciones y a entenderlas, sobre todo a entender por qué las vivimos y para qué las vivimos. Bueno, muchas gracias, Fabi. Que investiguen y dejen de hacer cuentas alegres. Como siempre tenemos nuestro recomendado en el cine o en lo documental en este caso, ¿no? Entonces, hermano Lucas, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Listo. A propósito de los números. Seguimos ahora en formato de 35 milímetros. Bueno, una película que gira en torno a los números es una película de suspenso protagonizada por Jim Carrey, que se puede conseguir con el título de El número 23. Es una película del 2007 y se desarrolla toda la película a partir de un libro que se llama El número 23 y todo lo que sucede en la película es a partir de sumatorias, de lo que se ve en la placa de los carros, en las direcciones, todo suma al número 23 y esto desarrolla un poco de acontecimientos ahí en la vida del protagonista, ¿no? Que como siempre pues todas las películas de Jim Carrey, haga humor o haga lo que haga, son unas películas todas aceleradas, todas angustiantes, entonces pues vale la pena que la miren. No sé si alguien de aquí la vio finalmente. Sí. No, el número 23 yo no lo vi. Sí, ¿Tú sí, no lo sí. vio, Simón? Fabi sí lo vio. Buena, ¿Cómo le interesante. Es pareció? interesante, pero es una angustia permanente y como que lo cansa un poco. Pero no, el tema es bueno. Y además que todo suma 5, todo lleva el mismo número. Es interesante y bastante creativo porque hasta el nombre del perro protagonista, pues bueno, sí, el rol secundario suma 5. El perro protagonista no es Jim Carrey, ¿no? El perro protagonista. Sí, es una película que realmente gira todo en torno a los números. Y pues es chévere, pues para que la miren, y a los que les gusta el cine de suspenso y de horror, pues esta película se ajusta. Otra película que me gusta mucho, que la vi hace muchos años y la he visto un bulto de veces, es un cortometraje que se llama Donald en el mágico mundo de las matemáticas. Es una película de 1959, una película que estuvo nominada al Oscar y que durante la década de los años 60 ocupó los primeros lugares en esas películas en las escuelas, ¿no? Siempre la presentaban porque aquí el protagonista es el Pato Donald y entra al mundo de la matemática, como lo dice su nombre, y explican la matemática desde muchos puntos, desde la parte de la música, desde Pitágoras, desde el arte con la sucesión de Fibonacci, con el número áureo,
explican el billar, explican incluso varios deportes que tienen que ver con la matemática, la naturaleza, las formas, geometría, todo este rollo. Entonces es importantísimo verla, pues, y además que es un clásico del cine animado, cuando Disney hacía cosas chéveres, personalmente. Cuando el cine animado no desanimaba. Bueno, muchas gracias, muchacho. Y Fabi, no sé si tú tienes un recomendado. Pues ahí hay un documental que es una documental miniserie de 3 episodios que se llama El Código, que explica la influencia de los números en absolutamente todo: arquitectura, naturaleza, el espacio, música, y es muy, muy interesante. Pues nos dice cómo el universo está contenido en una escala del 1 al 9 básicamente. Se lo recomiendo, realmente muy, muy interesante. The Code. Y a descubrir, porque son temas tan amplios y vastos, porque toca absolutamente todo. Entonces es difícil como describir, pero los invito a que la vean realmente. The Code, ¿no? El Sí. código. El código. Listo. Sí, es muy bien. bueno, la verdad me gustó mucho también. Sí. ¿Y tú, Santo, algún recomendado? No, pues vi este código y me pareció muy bueno, también lo recomiendo. También hace un par de meses vi el de Gambito de Dama, que es muy bueno, está en Netflix también, Excelente. que es sobre el tema de ajedrez y es muy bueno, entonces lo recomiendo y bueno, seguir explorando. Y ya no de cine, sino yo me basé mucho para los datos que dije al comienzo. Hay un autor que es escritor, que tiene mucho contenido en YouTube, que se llama Jaime Buigas. Búsquenlo y ahí encontrarán muchísimas cosas sobre geometría sagrada, sobre espiritualidad y matemática, desde la literatura, desde el teatro, desde todos los entornos posibles, académicamente hablando, el tipo lo maneja muy bien. Jaime Buigas. Como pudieron darse cuenta, el tema de la numerología es un tema bastante amplio. Hicimos aproximaciones muy generales acerca de este asunto. Posteriormente esperamos retomar ya mirando algunos asuntos que sean más precisos. Pero pues la invitación es a que profundicen, a que hagan su ejercicio de cuál es ese número que los identifica a ustedes, que influye en ustedes, y por supuesto que escuchen los otros podcasts de Profanáticos que están en las diferentes plataformas. No olviden visitarnos en nuestra página web www.profanáticos.com, en Facebook, en Instagram. La gran sorpresa que les tenemos a los profanáticos es que vamos a comenzar a sonar nuestro podcast en Radio Digital América, una emisora que está especializada en marketing, diseño, publicidad, cultura. Entonces, invitar a todos los profanáticos, porque sé que hay muchos seguidores que están en el mundo del diseño, del marketing y la publicidad. Entonces creo que también es una buena opción y por ahí nos podrán escuchar de vez en cuando. La dirección para que participen es www.radiodigitalamerica.com. Nuestro saludo a Ramiro Parias por confiar en este proyecto y que sea el inicio para hacer otros proyectos conjuntos en una alianza para seguir jalonando no solamente estas reflexiones, sino incluso también desde la perspectiva del diseño y la publicidad. Finalmente, entonces, agradecerles a ustedes su participación y antes de cerrar este podcast, sí quisiera preguntarles, ¿creen que efectivamente hay una relevancia de la numerología en el tema político? Y no sé si conocen algún caso que lo compartamos acá con la audiencia. Sí, yo creo que de todas maneras los números, como hablábamos, son energías, son fuerzas energéticas que uno las puede mover para el lado que uno quiera y puede, si uno quiere marcar
marcar las mentes, los espíritus de la gente con eventos, situaciones, o manipular, uno lo puede hacer a través de los números. Y ejemplos concretos hay muchos realmente, pero pues que lo citábamos anteriormente como de eventos que han marcado la vida del mundo, que han marcado situaciones terribles para todos, como el famoso, los famosos 11 de septiembre. Pero creo que, por ejemplo, cuando uno mira las alocuciones aquí presidenciales francesas, concretamente, uno se da cuenta que esta gente mide al segundo, pues, para tener horas exactas de las alocuciones, que cuando la suma uno con la hora, la fecha, el segundo, el día, el año, da un número que es un número que uno sabe que son cargados de poder y que son números que van a servir para vehicular cierto tipo de mensajes y calar en el inconsciente de la gente. Entonces, sí, estoy absolutamente convencida. Sí. De que eso lo utilizan y de hecho lo utilizan más de lo que uno se imagina, y son unos magos realmente, porque saben, tienen la información y saben por dónde llegar y cómo llegarle a la gente. Lucas. Bueno, yo por los políticos no doy ni 5. Y puntualmente de Colombia estamos en un país donde somos números para llenar estadísticas, pero al final resultamos siendo un número a la izquierda. A esta gente lo que le interesa realmente es tenernos en 4. Ya. Bueno. Y lo dejamos ahí porque de pronto me pongo febril y resulto diciéndoles un poco a estos personajes. Bueno, ¿y tú, Santo? Yo lo que pienso es que los políticos son excelentes matemáticos. O sea, les gusta dividir a la sociedad, les gusta sumarle a los impuestos, les gusta restarle a la educación y a la salud, les gusta multiplicar la pobreza, en fin, entonces son excelentes matemáticos. Me cuestionaba un poco cuando veía este documental que nos recomendaste, Fabi, de Code, y al final hablaba del tema de la tecnología, entonces cómo el algoritmo y todas las búsquedas y todo esto incluso predicen muchas cosas para precisamente aprovechar el tema del mercado, y el tema de la política no es ajena. O sea, el algoritmo y el número digital está jugando un papel importantísimo para tu decisión, ¿sí? Para la forma en que tú actúas en el día a día, en la forma de compra, en la forma de votar, entonces es muy complejo, me parece supremamente complejo. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Y de esto, pues obviamente los políticos, o sea, las elecciones del futuro van a ser determinadas por el algoritmo, no hay dudas, por el número. Pues bueno, yo creo que ahí hay muchos casos, no solo los Illuminati, en el nacionalsocialismo también había mucha superstición por el tema de los números, políticos estadounidenses también. Y siempre el esotérico, la persona que se ha especializado en estas ciencias, ha tenido una posición importante en estas tomas de decisiones. Entonces creo que el tema queda abierto y pues ya cada uno puede ahí seguir profundizando, porque realmente lo que nos podemos dar cuenta es que los números rompen el molde de la ciencia como se nos ha mostrado. Es más, creo que si comprendiéramos un poco más esta dimensión de los números, tendríamos más amor hacia las matemáticas desde el colegio. Sí, de hecho creo que ese es el problema básico, es que uno nunca le enseñan las matemáticas desde el punto de vista cualitativo, siempre es cuantitativo. Y el cualitativo es lo que lo haría uno realmente enamorarse de los números, querer ir profundizar, querer ir más allá, entenderlos realmente. Y eso es lo que nos hace falta, y eso es lo que me gustó mucho del documental que compartimos de Jaime Buigas. Sí,
de Jaime, porque el tipo explica súper bien y le da unas ganas de realmente de ir más allá, y ese es el profesor de matemáticas que a mí me hubiera gustado tener. De hecho, él tiene su postulado es precisamente hacer correspondencia entre el número y el arte, el número y la religión, el número y la vida. Entonces, de esa manera pues se hace mucho más rico el tema de aprender el tema de las matemáticas. Y la crítica que hace él también es precisamente eso, que lo que nos enseñan es cálculo, que lo que nos hacen dar es cálculos, como el hermano Lucas. Pues bueno, un agradecimiento a Fabi por acompañarnos de nuevo en este podcast, a todos los oyentes que nos sigan acompañando. Y bueno, ¿qué invitación quieres hacerle entonces a nuestros oyentes, Fabi? Y un saludo que quieras enviar a algún oyente especial que por ahí está pendiente de ti. Bueno, primero que todo quiero sinceramente agradecerles por haberme dado este espacio. A nivel personal esto significa muchísimo, 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 porque me dieron la oportunidad de ser yo, me dieron la oportunidad de mostrarme, de mostrar algo que siempre ha estado ahí, pero muy, muy oculto y reservado solamente para los amigos cercanos, para mi familia. De verdad que eso se los agradezco muchísimo. Y bueno, y la invitación realmente es a investigar, hacer sus cálculos, mirar su número de nacimiento, realmente que se interesen sobre este tema, porque es bastante interesante, emocionante, y seguro que se van a sorprender. Y bueno, quiero mandar un saludo. Un saluto a un caro amico italiano che ci ascolta da Carpi, Italia. Un abbraccio grande, ti vogliamo bene e grazie per ascoltarci. ¿Cómo se llama? Antonio Colella, un abbraccio. Un abbraccio amico mio e grazie per essere sempre attento ai podcast de Profanáticos. Bueno, un saludo para Antonio también acá ya en español. Y Santo, ¿con qué nos vamos? Bueno, un tema bastante controversial pero bastante cultural, la brujería. Y vamos a tener un invitado especial que es antropólogo, ¿es sociólogo? ¿Antropólogo? Sí. Politólogo, perdón. Y nos va a acompañar acá para hablarnos del tema. Entonces, así que no se lo pierdan, porque va a estar muy interesante y va a ser muy desde la experiencia, ¿no? Desde las historias que cada uno traigamos acá. Entonces espero no se lo pierdan. Bueno, pues todos invitados a que nos acompañen. Y Lucas, ¿cuál es el tema y saludo que tenemos de cierre de este episodio? Bueno, antes de irnos con la canción, vamos a mandar un saludo a Ian Vallejo. Su nombre real es Iván. Entonces, un fuerte abrazo, Ivancho. Yo creo que se hace llamar Ian porque no quiere que lo relacionen con cierto mandatario. Ok. Abril de 1982, la banda inglesa Iron Maiden saca su álbum The Number of the Beast. Del mismo álbum, la canción con el mismo nombre, El número de la bestia. Chao. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams.